Sean todos muy bienvenidos, como siempre. Es un honor, es un privilegio, no solo el mío, sino de todo este equipo que hoy nos acompaña para leerte la Biblia, ¿sí? Nuestro deseo es que conozcas la palabra de Dios, y qué mejor que leyendo la Biblia, que no solamente es la palabra de Dios, es el pensamiento, ese gran pensamiento de bien que Dios tuvo para ti. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, no te queda otra más que conocer la Biblia, pero leerla de tapa a tapa, conocerla como realmente es, entender el pensamiento de Dios y entender las desviaciones del hombre y comprender por qué es que todo lo que está pasando está pasando. Y al final vas a comprender que todo al final es porque el hombre se ha alejado de la palabra, del mandamiento de Dios. Hoy día estamos en el día número 6 de la semana número 42. Ya estamos pronto a terminar el Nuevo Testamento. ¡Qué emoción! ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vimos ayer? Ayer leíamos a Jesús diciéndonos, cuidado con los escribas y los fariseos. Vimos que Pedro hizo una confesión sobre Jesús. También vimos cómo es que nos es enseñado el levantar la cruz todos los días. También vimos que Jesús nos contó quién es. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, hoy día vamos a leer sobre la transfiguración. Vamos a ver que los discípulos no pueden echar fuera demonios, o como también se le conoce allá afuera como exorcizar. Esa es la palabra técnica, por así decirlo, pero en sí es echar fuera demonios. Y vimos que Jesús tomó el dinero eh, para el impuesto, ¿sí? Tomó el dinero para el impuesto de un pez, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues no te pierdas el programa de hoy y lo vas a averiguar. Recuerda siempre que si te has perdido algún programa, ve a nuestro canal en YouTube. Si estás en tu explorador favorito, escribe www.biblia365oficial.com, dale enter y será redirigido a nuestro canal de YouTube. Si estás ya en YouTube, en la cajita de búsqueda de YouTube, escribe @Biblia365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a leer hoy? Jesús predice su muerte. Bueno, y como siempre, no podemos avanzar sin primeramente orar. Así que todos juntos, amado Dios, te damos gracias, te pedimos, Señor, como siempre, de tu ayuda, de tu inspiración. Ayúdanos, Señor, es lo que te pedimos de todo corazón, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así será. Muy bien. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
Y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un joven lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Marcos capítulo 9. También les dijo,
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurar todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un joven endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole,
espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal,
Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 62. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un joven endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió.
porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a un que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Una vez más le damos gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Su palabra es perfecta, es precisa. No hay nada que sea hecho de una manera tal que podamos decir, mira, que no sabía lo que hacía. Dios sí sabía lo que hacía y todo lo que hace tiene un propósito. Así que aquí estamos nuevamente ante una lectura magistral. 3 libros diferentes, hablándonos desde distintos ángulos el mismo testimonio. Y una vez más, nosotros podemos, como siempre, ser los que salimos ganando al leer la palabra de Dios. Hemos aprendido muchas cosas y de las cuales ahora vamos a comentar lo que creemos es lo más sobresaliente, no dejando de lado todo lo que ya hemos visto, sino sabiendo pues que lo que les voy a hablar ahora es una de esas cosas que no se les debe de olvidar nunca. Es la primera parte del proyecto y sabemos que cada vez que demos la vuelta a la Biblia, o sea, la leamos una vez y otra vez y otra vez, vamos a ir reflexionando sobre distintos puntos de las lecturas que hagamos en aquel entonces, ¿sí? Pero hoy día vamos a hablar sobre, miren, si leemos una vez más Lucas Lucas capítulo 9, versículos 46, 47 y 48. La pregunta es, ¿de qué manera nos volvemos como niños? Ajá,
Eso me hace recordar lo que dice Lucas capítulo 9, 46, 47 y 48. Escuchen con atención. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Recuerden ustedes que Jesús acaba de llevar a Pedro, a Juan y a Santiago a la cumbre de la montaña. Y los demás estaban celosos. Empieza esta discusión. Versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ténganlo presente. Una cosa es decir, yo tengo esto, y otra cosa es decir, él me tiene a mí. Nuevamente, una cosa es decir, yo soy el más grande, yo soy un hijo de Dios, yo soy su favorito, y otra cosa es decir que somos, cáptenlo, el favorito de él, o que somos de él, porque él nos tiene. ¿Me captan? Recuerden ustedes cuando ven el ejemplo que Jesús está dando, en la manera como Jesús lo está dando, traten de entender lo siguiente. Versículo 48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, Jesús dijo que el niño era una representación o reflejo de sí mismo. Cáptenlo. Y que Jesús es un reflejo de su Padre en el cielo. Usando al niño como ejemplo, Jesús indirectamente se señaló a sí mismo como el mayor del reino. No sé si lo captan. Si Jesús dice que cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, porque es Jesús, ante todo, quien toma a un niño y lo pone junto a sí. Cáptenlo, Jesús se pone en el lugar del niño y él se pone en el lugar de Dios. En otras palabras, el más grande es el que está en las manos de Dios. El que es como un niño es el creyente. Y desde ya todo creyente de por sí es más grande. Y no hay medida más grande para un creyente, porque todos los creyentes tienen la misma medida. Son hijos y son hijas de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera nos volvemos como niños? Siendo creyentes, siendo como Jesús, dejándonos tomar por el Padre y dejándole a Él ponernos junto a Él. No sé si me están captando. De eso se trata. Una vez más, Jesús indirectamente se señaló a sí mismo como el mayor del reino, porque Él se puso en el lugar del niño y al niño, siendo Él quien se puso en el lugar del Padre, lo toma y lo pone junto a sí. Entonces, todo creyente llega a ser el mayor en el reino. En otras palabras, el que es más pequeño es el más grande. Como dice la Escritura, si usted mengua, él es el que se levanta o él es el que crece. Ténganlo presente.
Una vez más, vamos a citar escritura. Dice en Mateo 18:5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y eso viene de Mateo 18:3, donde dice, y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, creyentes, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Todos los que se han hecho a sí mismos como niños, es decir, verdaderos creyentes. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, verdaderos creyentes, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Ve? Un verdadero creyente. Todos los que se han hecho a sí mismos como niños, es decir, verdaderos creyentes. La pregunta es, ¿de qué manera nos volvemos como niños? Cuando nos convertimos en verdaderos creyentes. ¿Sí? Espero que este programa haya sido de muchísima bendición para tu vida. Recuerda siempre que si estás siendo bendecido, consideres hacer una ofrenda. Tenemos Yape, tenemos Plin y tenemos un número de cuenta. Si acaso no quieres que sepamos quién eres o prefieres hacer una ofrenda anónima, ahí tienes el número de cuenta. Usa el número de cuenta. Y si nos estás oyendo desde otro país, ahí tienes PayPal. ¿Sí? Todas estas plataformas son fáciles de usar y sobre todo muy seguras. Si acaso quieres hacer una ofrenda anónima desde el extranjero, aquí en la descripción del video tienes información que te puede ser de mucha utilidad. Y si no puedes hacer la ofrenda o quieres mayores detalles, escríbenos en la cajita de comentarios. Recuerda que aunque parezca que no hay comentarios, sí los hay. Los revisamos todos y les respondemos a todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. No queda tiempo para más, sino que para invitarte a que vuelvas mañana. Dios nos cuide, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludable. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.